Muy bien, entonces, entrando en el segundo punto de la tabla, vamos a recibir al señor Patricio Molina, quien es gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, FENACOPEL. Don Patricio ya está conectado. Muy buenas tardes, don Patricio, bienvenido. Muy buenas tardes, presidente, un gusto. Muy buenas tardes también, diputadas, diputados. Eh, Voy a tratar de ser lo más preciso posible en la presentación del resultado y voy a irme contrastando con algunos mensajes que entregó el ministro, como para ir haciendo el paralelo con las cooperativas. Con su permiso voy a proceder a presentar. Hágalo nomás. ¿Ven? Sí, se ve. Muchísimas gracias. Ahí. Bueno, lo primero comentarles que esta presentación lo que ha centrado su análisis considerando solamente aquellos clientes que están sujetos a corte de suministro. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo menos tienen un documento que ya tiene una mora más de 45 días y por otro lado también hemos limpiado todos los efectos prepandemia. Por lo tanto, solamente hemos visto lo que ha pasado en el horizonte de entre el 18 de marzo del 2020 hasta el 31 de agosto del 2021, que es un periodo que determinó la ley en el cual se pueden repactar las deudas, y hemos dejado afuera, por un tema de simplicidad, principalmente aquellos clientes que pueden incluso incluir deudas anteriores con un monto del orden de los 10 hasta los 10 UF. Y por otro lado también que en esta presentación solamente nos vamos a referir a las cooperativas que integran FENACOPEL. Esas cooperativas son 7 de las 8 existentes a nivel nacional y corresponden a Curicó, Copelec, Copelán, Coelcha, Cooprel, Socoepa y CREL. Entrando un poquito más en materia, ¿qué ha pasado con nuestra deuda con esta deuda a lo largo del tiempo? Y solamente queremos hacer un zoom los últimos 5 meses. En la primera línea vemos la deuda, la evolución de la deuda total, al medio vemos la deuda correspondiente a los clientes residenciales, particularmente aquellos BT1 con opción tarifaria, y en la parte inferior vemos los otros clientes. Entendamos que el resto de clientes son todas las otras opciones de cliente, y creemos que fue importante el analizar qué está pasando con los clientes residenciales del resto, ¿ya? Para no, de alguna manera, mezclar efectos. Y en ese sentido, centrándonos en los clientes residenciales, vemos que ha habido desde el punto de vista de una deuda una constante alza, ¿ya? Y si vemos esto desde el punto de vista de cantidad de clientes, si bien es cierto, de abril a junio hubo una caída de los clientes, vemos que a partir de junio hasta la fecha nuevamente se han incrementado la cantidad de clientes morosos. Y esto es importante porque, si bien es cierto, en algún momento hubo la tendencia a la baja, nuevamente se está reactivando. Y ya, si nosotros nos paramos al 31 de agosto y vemos realmente qué es lo que está pasando para la realidad de las cooperativas, vemos que la deuda total es del orden de los 4.253 millones de pesos. Para tener más o menos un dimensionamiento de qué involucra esto, esto corresponde a un 44% de una facturación mensual. ¿Eso qué quiere decir? Lo que le cobramos en un mes al cliente, que lleva los costos de generación, transporte y distribución. Ahora, si consideramos que en la cuenta promedio vemos que solamente un 20% corresponde a ingresos de la cooperativa eléctrica, estaríamos hablando que ese 44% estaríamos del orden de poco más de 2 meses de ingreso que se adeuda. Si vemos un poquito más la deuda, vemos que tres cuartas partes de ella corresponde a clientes residenciales y solamente un cuarto, un 25%, corresponde al resto de clientes. Sin embargo, si vemos este análisis a nivel de cliente, vemos que al día de hoy, al 31 de agosto, tenemos 22.466 clientes de las cooperativas que están sujetos a corte. ¿Qué es eso? Del orden de un 13%. Un valor que es bastante relevante, considerando que en promedio la cantidad de clientes que son morosos en un escenario normal no va entre los rangos entre un 2 y un 4%. Por lo tanto, estamos hablando de que a lo menos se ha triplicado, cuatriplicado esa cantidad de morosos, y por eso es una de las cosas que también nos preocupa muchísimo. Y vemos que dentro de la composición, como era esperable, el 97,2% corresponde a clientes residenciales, que tal como señalamos, son responsables de tres cuartas partes de la deuda, y que solamente un 2,8% del resto de clientes, del orden de 685 para las cooperativas, son responsables del 25% de la deuda. ¿Y qué pasa con los convenios?
Respecto a los 22.466 clientes que están sujetos, solamente al 31 de agosto se han firmado 623 convenios. Eso es equivalente a un 2,8%, lo que nos indica que estamos muy lejos de que los clientes se acerquen a tomar medidas y que accedan a los beneficios que les permite la ley para regularizar su morosidad, ¿ya? Y esto no ha sido por esfuerzo. Nosotros constantemente estamos con campañas en vía web, call center, radio, etcétera, y estamos insistiendo a que la gente pueda acercarse y pueda acceder a todos los beneficios que ha dado la ley. Y si queremos entrar un poquito más en detalle, vemos que desde el punto de vista de deuda, y viendo la cantidad de documentos pendientes, la deuda se distribuye similarmente desde clientes que tienen 2 boletas hasta aquellos que tienen 16 boletas. 17 boletas es un porcentaje alto, del orden de un 26,1%, que eso coincide con el mes de marzo, por el hecho de que era el límite que permitía a los clientes ingresar esa deuda a los convenios. Y si vemos el comportamiento del resto del cliente, ahí vemos que es bastante dispar, donde se concentra principalmente la deuda en clientes que tienen 2, 3 y hasta 4 boletas impagas. Por lo tanto, lo que nos está dando la sensación es que estamos viendo que se está activando un alza de morosos, particularmente en el resto de los clientes, que no lo habíamos visto en análisis anteriores. Y si esto lo vemos también desde el punto de vista de cliente, vemos que a nivel de clientes, el fuerte en los clientes residenciales va entre 2 y 4 documentos morosos, ¿ya? Y haciendo más o menos el paralelo, tenemos que, de lo que se menciona anteriormente, vemos que el 82%, poco más del 82%, concentran 12 o menos documentos impagos. Y el fuerte está concentrado entre los 2 y 4, donde estamos hablando más del 50%, ¿ya? Y este mismo análisis también lo podemos hacer para el resto de los clientes, donde vemos que el fuerte está del orden entre 2 y 3 documentos impagos, donde estamos hablando cerca de un poco del 51% de los clientes. ¿Y qué va a pasar de aquí al 1 de enero? ¿Qué va a pasar de aquí a final de año? Entonces, para poder estimar qué va a pasar con la deuda y qué va a pasar con nuestros clientes, hicimos un simple ejercicio de decir que los clientes que el 31 de agosto del 2021 estaban morosos, se mantienen morosos. Y eso es un supuesto que no es tan lejano. Recordemos que desde los últimos 3 meses ha ido incrementándose la cantidad de clientes morosos. Y en ese sentido, hacer el cálculo, vemos que los residenciales, la deuda que esperamos a final de año, va a ser de 6.354 millones de pesos. Y que en el resto de los clientes va a ser 3.352 millones de pesos. En total, del orden de 9.707 millones de pesos. Y eso, al igual que la comparación que hicimos anteriormente, vemos que ya estamos hablando de un 101% de una facturación mensual. Llevado a meses de ingreso de las cooperativas, estamos hablando de poco más de 5 meses. Y si vamos directamente a ver qué nos está pasando en nuestros clientes, tenemos 2 análisis. Un primer análisis que está hecho por rango de cuenta y otro análisis que está hecho por rango de consumo en kilowatt. Y viendo los rangos de cuenta, ahí recojo también la consulta de la diputada que realizó, en el cual, en el caso particular nuestro de los residenciales, hemos visto que dado que han permanecido más en sus hogares, los consumos se han incrementado entre un 15 y un 20% aproximadamente, ¿ya? Y en ese sentido es totalmente válido lo que ustedes señalaban, que esta cuenta tipo de 20.000 pesos efectivamente debiese tener un desplazamiento para hacer los análisis adecuados. Y acá lo que vemos, a título general, vemos que los clientes residenciales el 1 de enero del 2021 van a ver una cuenta promedio para el análisis completo de las cooperativas del orden de 29.000 pesos. La cuota, y ojo por favor, y en esto quiero ser súper preciso, el ejercicio que nosotros hicimos fue que todos los clientes morosos se acogen a convenio, y adicionalmente que ese convenio es a 48 meses, 4 años, y en base a ello calculamos una cuota para los clientes residenciales del orden de 6.000 pesos, y eso que equivale, que estamos hablando del 20,7% que incrementaría la cuota a esta cuenta promedio mensual. En base a lo que se señalaba
el ministro de poner un techo del 15%, ya estamos viendo que estos 4 años fácilmente se desplazarían a los 6 años. Entonces también se los dejo para que consideremos también ese delta, porque recuerden que la ley partió primero dando un límite de cuotas de 12, posteriormente la subió a 36, luego la fijó en 48, y con este límite podrían pasar, tal como lo señalé, cerca de los 6 años. Y respecto al resto de clientes, vemos que la cuenta promedio va en los 712.906 pesos, la cuota, considerando este mismo supuesto de los 48 meses, es del orden de los 110.000 pesos, lo que equivale a un 15,4%. Pero recordemos que estamos hablando de promedios, estamos hablando de promedios de rango, estamos hablando de promedios de cooperativas. Sin embargo, cuando nos vamos a ver qué está pasando con cada uno de los clientes, vemos que en el caso residencial van a haber clientes que van a tener una cuota mensual por 48 meses del orden del 10%, pero hay otros que van a tener hasta 47%. Y respecto al resto de clientes, van a tener algunos clientes una cuota que es equivalente al 10% de la cuenta promedio y otros al 45%. Y si vemos esto a nivel de consumo, se estaban hablando del orden del 150 kilos, y ahí es donde uno efectivamente tiene que entrar a precisar, debido a que lamentablemente no se cuenta con la asociación para poder identificar las familias vulnerables con los clientes del sector eléctrico. Es ahí donde el gran supuesto es llegar a converger a un cierto nivel de consumo o a un cierto nivel de rango de cuenta para poder segmentar cuáles serían los beneficiarios. Es la forma más práctica, es la forma más transparente en la cual se puede hacer el seguimiento posteriormente de la entrega de los distintos beneficios. Y en ese sentido, vemos que particularmente para las cooperativas, en los clientes residenciales, el 65% de los clientes tiene consumos menores a 150. Ahí hay que recordar que en el caso de las cooperativas los promedios van de 120 a 150 kilos, cuando a nivel país, tal como se señaló, son del orden de los 200 kilowatt hora, y que un 75% está bajo los 200 kilowatt hora. En el caso del resto de los clientes, el 41,6% tiene consumos menores a los 200 kilos. Y considerando que también hay un proyecto de ley que está buscando extender en la Ley de Servicios Básicos hasta el 31 de diciembre del 2022, el mismo ejercicio que le acabamos de presentar, lo extendemos para ver qué estaría pasando en la eventualidad que eso se aprobara el 1 de enero de 2023. Y ahí vemos que ya la deuda de los clientes residenciales se estima en 14.000 millones, en el caso del resto de los clientes 8.784 millones, y la totalidad de la deuda estaríamos hablando del orden de 22.796 millones. ¿Qué se traduce eso? Equivalente a facturación mensual, pasa a ser del orden de los 236% de una facturación mensual, lo que llevado a ingresos de las cooperativas estamos hablando de un año. Y viendo las evoluciones, insisto, manteniendo los mismos supuestos, vemos que la cuota ya no sería del 20,7% en el caso de los residenciales, sino que sería de 45,7%. Y ojo, nuevamente, estamos ocupando la mayor cantidad de cuotas que permite la Ley de Servicios Básicos, que son 4 años. Y en el caso del resto de clientes, estamos hablando ya del 40%. Y si vemos particularmente qué le pasa a cada uno de los clientes, estamos viendo que hay clientes que van a tener alzas por 4 años de 35%, y en el caso de otros llegarían incluso al 72%. Y en el caso de los otros clientes, el rango es similar, hay clientes de 35% y otros de 70%. ¿Qué pasa con el análisis cuando lo hacemos a nivel de consumo? Nuevamente vemos que los rangos se manejan en torno al 44-46% de variación en el caso de los residenciales, y en el resto de los clientes va del orden de las 39 hasta más o menos como el 46%. Entonces, debido a que ya presenté varios números como para ordenar un poco y resumirlos para poder centrar la discusión, es ver qué vemos nosotros al 31 de agosto. Y al 31 de agosto lo que estamos viendo son 22.466 clientes morosos, equivalente a un 13% del total, lo que es bastante importante considerando que el año normal son entre un 2 y un 4. Un 97% de los clientes son residenciales, 2,8% son del resto de los clientes,
y los clientes residenciales son responsables de 3/4 de la deuda y en el caso de el resto de los clientes un cuarto. Y si vemos qué pasa con la deuda, vemos que el 31 de agosto son del orden de los 4.253 millones de pesos, lo que equivale a un 44% de una facturación mensual, y tal como lo señalamos, eso es más o menos 2 meses de ingreso, un poco más de 2 meses de ingreso de las cooperativas. Si nos paramos al escenario del 31 de diciembre del 2021, esa deuda ya se incrementa a los 9.707 millones, equivalente a poquito más de una facturación mensual, y eso se traduce a 5 meses de ingreso de las cooperativas. Y si ya consideramos la extensión de este proyecto de ley que está en trámite, que llevaría la deuda estimada del orden de los 22.796 millones de pesos, que equivale a un 236% de facturación mensual, eso equivaldría a un año de ingreso de las cooperativas. Adicionalmente, cuando vemos el tema de las cuotas, vemos que si nos mantenemos con la actual con la actual prórroga de la ley, con su vencimiento a fin de año, vemos que en promedio la cuota va a ser del orden de los 6.000 pesos y eso equivale a un 20,7% de la cuenta. Recordemos que esto netamente es considerando el máximo de cuotas que considera la ley, que son las 48, y que particularmente cada cliente va a haber variación entre un 10 y un 47%. Ahora, si avanza el otro escenario, vemos que la deuda, la cuota, se incrementa más del doble, a 13.371 pesos, y que equivaldría al orden de entre un 45,7% en promedio de la cuenta, y que particularmente para un cliente iría entre 35 y 72% su incremento. Y si vemos este paralelo para el resto de los clientes, vemos que la cuota promedio sería cercana a los 110.000 pesos, que equivale más o menos al 15,4% de la cuenta. Sin embargo, al ver el rango en los distintos clientes, vemos que algunos van a experimentar un 10% y otros llegarían incluso hasta el 45%. Y si nuevamente vemos que este escenario se extiende, la ley de servicios básicos, por un año más, esto casi se triplica, llegando a los 288.000 pesos, donde el porcentaje es un 40,4% la cuota de la cuenta, y al ver la evolución particular de los clientes vemos que varían entre un 35 y un 70%. Y respecto a los convenios, lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, ha sido muy baja los resultados que hemos logrado, del orden de un 2,8%, a pesar de todos nuestros esfuerzos vía radio, web, call center y cercanía que tenemos con nuestros propios clientes. Ahora, ¿qué concluimos en general después de haber visto todos estos números? Como ya todos lo sabemos, la situación actual que deberán enfrentar los clientes producto de la deuda del servicio eléctrico es alarmante. Sin embargo, si consideramos adicionalmente todo el resto de deuda que tienen que enfrentar, ya sea por agua, gas, red y otros servicios, así como otros compromisos que han adquirido las familias, vemos que definitivamente la situación de endeudamiento es extremadamente compleja y requiere a la brevedad la atención por parte del Estado y opciones concretas de solución. Eso es lo que nosotros concluimos después de todos estos números que sacamos. Y en ese sentido, considerando todo lo que hemos presentado, estamos de acuerdo en llegar a solución. Es nuestro principal interés el beneficiar a nuestros clientes, estamos preocupados de ello. Sin embargo, para cada una de las medidas que hemos escuchado, hemos visto en prensa que se han presentado, que se han discutido y que incluso se han avanzado algunas, creemos que es importante a tener presente ciertas características de las cooperativas eléctricas que las distinguen del resto de empresas. Y lo primero que yo creo que hay que tener presente es que los dueños de las cooperativas también son clientes de las mismas. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier medida lo afecta doblemente. Una como cliente y otra como dueño de una empresa. Entonces también hay que tener mucho cuidado en las medidas cuando estemos hablando de ciertas soluciones que podría involucrar al empresariado. Por otro lado, es históricamente conocido el bajo nivel de rentabilidad que tienen las empresas, que está cercano al 2%, y eso que implica contar con acotados ingresos para prestar el servicio. ¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros tenemos más de 23.000 kilómetros de redes, principalmente en zonas rurales, y necesitamos invertir, administrarla y mantenerla y operarla. Y es por ello que casi la totalidad de nuestros recursos son el mínimo que requerimos para llevar de buena manera el servicio eléctrico. Por otro lado, también es conocido nuestra baja densidad, 7 clientes por kilómetro de red, y que a su vez tienen bajos consumos, tal como lo señalé, en relación al resto de clientes que están ubicados en zonas urbanas. Adicionalmente y lamentablemente,
la ley de servicios básicos ha traído ciertos efectos que son indeseados. Por ejemplo, se ha incrementado el nivel de hurto producto de la imposibilidad de cortar el suministro eléctrico, y aquí hay dos cosas. Una, la primera que se gatilló en 2019, en octubre, fue el tema del estallido social, y después el riesgo sanitario, que obviamente restringió el poder desplazar las cuadrillas. Y posteriormente los niveles de ingresos que fueron acotados y más encima se vieron mermados por las distintas medidas que se tomaron en la emergencia sanitaria, restringió aún más la salida. Y por otro lado también el tema de los ingresos para mandarlo a terreno, y eso obviamente subió el nivel de hurto. Por otro lado, y una cosa que es práctica 100%, ha aumentado el número de clientes que al permanecer en sus domicilios impiden a los lectores acceder al registro de sus consumos. Si hemos visto que los consumos se han ido incrementando, los clientes no están dejando que se ingrese a tomar la medida, las cooperativas lo que tenemos que hacer es facturar de manera provisoria, lo que con bastante certeza creemos que son valores mucho menores que lo que realmente se está consumiendo. ¿Por qué? Porque los clientes nos dicen, no, yo se lo informo a la cooperativa, no, yo voy a ir a decirlo, lo llamo por teléfono, etc. Respecto a los campamentos, que si bien no es tan masivo en las cooperativas eléctricas, vemos que también ha ido acompañado de un alza de consumo y por lo mismo también acompañado de conexiones que son inseguras y fraudulentas a la red. Y finalmente, lo que ya se ha mencionado, hemos constatado que hay clientes de altos consumos que han dejado de pagar. Y ojo, que esto no es solamente a nivel residencial, sino que es de todo tipo, comerciales e industriales. Y en ese sentido, creemos que hay que tener presente que no dudamos de lo exitosa que ha sido la ley de servicios básicos en permitir un respiro a las familias en esta situación que en realidad nadie estaba preparado. Sin embargo, creemos que lamentablemente no ha sido exitosa porque ha permitido que ciertos clientes que pudiesen pagar su consumo no lo han hecho, ¿ya? Y de esa manera, lamentablemente, se han afectado de manera innecesaria los flujos de las cooperativas, y dada la envergadura de la mora acumulada y lo que se estima que viene en el futuro cercano, vemos que hay un alto riesgo de afectar la cadena de pago y poner en riesgo el servicio que prestamos. Es por ello que respetuosamente les solicitamos que, en primer lugar, dado los efectos presentados y debido a la inexistencia de soluciones concretas al día de hoy de este nivel de endeudamiento, por ningún motivo prorrogar la ley de 21.249. Creemos que ya es una tremenda bola de nieve, es un tremendo problema que tenemos que enfrentar hoy, porque si no, quizás hasta dónde va a llegar. Y en ese sentido, ¿cómo podemos enfrentarla? Buscando soluciones que en el cortísimo plazo resuelvan el actual y futuro, entendiendo el futuro solamente hasta fines del 2021, si es que todo sigue evolucionando de manera positiva, el nivel de endeudamiento de nuestros clientes, los cuales difícilmente vemos que van a poder enfrentarlo durante los últimos 4 años. Y también hay que considerar que lo que queremos también es seguir prestando nuestros servicios y no caer en un quiebre de cadena de pago, porque eso no es bueno para nadie. Y de una manera como un mecanismo más bien permanente, ya sea subsidio, rebaja de impuestos, creemos que es importante centrarnos en la relevancia del sector eléctrico, sobre todo la importancia de la electricidad para todo, en el sentido de que tenemos que pensar en nuestros clientes vulnerables, y en ese sentido establecer mecanismos que les permitan contar de una manera permanente, no circunstancial, permanente, con un suministro eléctrico a precios que sean razonables para la realidad que ellos enfrentan. Ahora, considerando también que el servicio básico de la electricidad tiene relevancia para la prestación de todos los servicios esenciales para la ciudadanía, y solamente para describir algunos, salud, seguridad, educación, comunicación, entre otros, creemos que es el Estado el que está llamado a participar de manera relevante en una solución que minimice los efectos de la ley de servicios básicos y obviamente tratando de minimizar cualquier afectación a la comunidad. Y debido a los bajos ingresos recibidos por las cooperativas eléctricas, tal como lo hemos señalado, y que además nuestra recaudación se ha visto afectada por las distintas medidas tomadas durante la situación de emergencia sanitaria, tenemos la certeza que es imposible participar en una solución solidaria. Y por favor que se entienda que no es que no queramos, no podemos, tenemos que mantener el servicio en 23.000 kilómetros de redes, que es comparable a empresas grandes que atienden sectores urbanos. Y en ese sentido también, solamente un dato para la causa: las cooperativas no hacen ningún retiro de utilidades. Todo lo que generan, todos los remanentes son reinvertidos en un 100%
para poder prestar de mejor manera el servicio en sus clientes. Por ello también creemos que una vez finalizada la ley 21.249, hay que permitir el coste de suministro principalmente a todos aquellos clientes que, de acuerdo a lo establecido a la ley, no se acogieron a los convenios de morosidades. Y aquí un punto central: la ley da oportunidades para regularizar su morosidad. Sin embargo, creo que no podemos estar preocupados si el cliente no quiere regularizar su morosidad. Y es por eso que creemos que el punto central es que los clientes deben firmar los convenios, y en base a eso todo el resto debiese estar sujeto a corte. Por otro lado, necesitamos y creemos que tenemos muchísimo que aportar. Nadie conoce a nuestros clientes mejor que nosotros. En esta mesa tripartita que se ha mencionado y que tenía como finalidad el buscar una solución integral a la deuda acumulada de nuestros clientes, lamentablemente al día de hoy no tenemos noticias de ella. Y por otro lado, también lo que pedimos es participar en cualquier otra instancia de discusión, o bien que tenga como objetivo el buscar soluciones para la actual situación de endeudamiento de nuestros clientes, que es lo que más nos interesa es su bienestar. Eso, presidente, es lo que tenía para comentarle. Muchas gracias y quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias, don Patricio. Solo pequeños comentarios a su presentación. Es que efectivamente lo que más quisiéramos es que esta situación de mejoría sanitaria se mantenga, cosa de no tener que recurrir a medidas excepcionales ni como esta ni como otra. Y en ese sentido es buen augurio lo que nos planteaba el ministro antes respecto de ya empezar a generar como ahora el plan de cierre de esta medida, que de alguna manera también ayuda a reparar esa morosidad que se ha ido acumulando. Solo decirle que varios de los efectos que usted constataba en su presentación, yo diría, me atrevería, sin tener los datos, a decir que concuerdo que es posible que personas que con altos consumos y capacidad de pago hayan decidido no pagar las cuentas producto de esta ley. Me parece que los otros efectos que usted señalaba probablemente se explican no solo por esta ley, sino que también por otras razones. El aumento de consumo en campamentos también tiene que ver con aumentado la cantidad de campamentos en Chile, producto también de otros fenómenos, muchos de ellos íntimamente relacionados con lo que ha sido la pandemia. Entonces, siempre hemos tenido en esta comisión una consideración especial por el trabajo que ustedes desarrollan como cooperativa y una labor no solo empresarial, sino también social, por poder llegar a territorios donde otras empresas no tienen interés de ir porque las rentabilidades son menores. Eso es un aporte a nuestro país que ustedes hacen como rubro para que la energía eléctrica pueda llegar a todos los rincones rurales de nuestro país donde necesitamos que llegue. Entonces, reconocemos el rol de ustedes, la labor, lamentamos los efectos que puedan generar inestabilidad quizás o preocupación en el desarrollo de sus negocios, pero ustedes comprenden que tenemos que encontrar el mejor equilibrio posible entre el bienestar de emprendimientos o de empresas con este rol social como ustedes, pero también las necesidades de los clientes y siempre eso es difícil de ecualizar. Así que como le decía, tomamos sus recomendaciones en el sentido de que ojalá esto no sea necesario extenderlo, y si la situación sanitaria sigue en las condiciones que está hoy día, pareciera ser que no es necesario extenderlo y ojalá se vaya normalizando la situación de esta morosidad. No sé si usted quiere agregar algo más, pero por mi parte eso. No, solamente agradecer la oportunidad que nos dieron. Nosotros constantemente estamos monitoreando a todos nuestros clientes, estamos preocupados de ello y por eso es que también tratamos de hacer una presentación, y usted sabe que periódicamente, mensualmente vamos actualizando los números para que ustedes tengan la mejor información disponible para la toma de decisiones, y en ese sentido, por favor, siempre dispuesto a lo que ustedes requieran para poder aportar en buscar una solución. Creemos que lo que señaló el ministro ya es un tremendo avance, sin embargo hay que concretar. Y en ese sentido de concretar, creemos que, si bien es cierto, lo ideal es que en este equipo fluya la comunicación entre lo que señaló el ministro, sus asesores, con los asesores de los diputados. Creemos que las cooperativas eléctricas también tenemos bastante que aportar, sobre todo en las condiciones particulares de nuestros clientes y la información que manejamos. Tratamos de ser lo más simple en el sentido de separar lo que pasa con los clientes residenciales del resto de los clientes, porque entendemos que el gran objetivo de la Ley de Servicios Básicos es
aquellos que no pudiesen pagar. Y sin querer segmentar, vemos que el objetivo principal son aquellas familias vulnerables, no dejando de lado a aquellos que pueden acogerse a convenio, solamente cumpliendo lo que les permite la ley. Y eso es lo que pedimos. Perfecto, Gracias, muy bien. presidente. Y nosotros conocemos de esa buena disposición de ustedes porque así ha sido y en más de alguna ocasión hemos legislado también considerando las particularidades de las cooperativas. Así que nuevamente muchas gracias a usted por la presentación, por la disposición, por su participación y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.